Hola a todos, bienvenidos a mi canal de manualidades. Para aquellos que me ven por primera vez, yo soy Lucy y en el video de hoy les comparto cómo hacer una casita de fieltro imitando a las que se hacen de jengibre. En esta ocasión estaré utilizando fieltro y paño Lenzi. Los demás materiales se los dejaré en la descripción de este video junto a las medidas de la plantilla utilizada. Empezaré marcando y cortando según las medidas que aquí muestro. Serán 3 cuadrados de paño Lenzi los que voy a estar necesitando y más adelante también les muestro un cuarto cuadrado de fieltro. Cuando llegue ese momento les explicaré el motivo por el cual estoy utilizando dos tipos diferentes de tejido. Los voy a organizar de la siguiente manera para coser sus laterales y queden unidos en una única pieza. Después de coserla, la estoy planchando para aplacar las fibras que se levantaron con la manipulación. Yo utilicé el punto festón para unir los pedazos, pero recuerda que todo esto también lo puedes coser en una máquina. Con las formas geométricas que te mostré hace unos segundos voy a estar realizando la puerta y las ventanas. Para darle profundidad a la puerta me inspiré en una de esas galletas que vienen rellenas con chocolate y vainilla, las cuales parecen unos sándwiches, que por cierto son muy sabrosas. En lo que ustedes van mirando cómo hago la puerta y las ventanas, les voy a hablar sobre este material llamado fieltro o paño Lenzi. Hubo una suscriptora que me preguntó qué cosa era. El fieltro es una tela no tejida que se fabrica compactando fibras de lana o sintéticas mediante el calor, la humedad y la presión. Gracias a su estructura densa y sólida, tiene un amplio uso en las manualidades, pero también se utiliza para hacer ropa como el paño Lenzi, porque esta está confeccionada con más lana, por eso es suave al tacto. También se pueden hacer sombreros, tapicería, decoración y también se utiliza como aislante térmico o acústico. Regresando a nuestra casa de jengibre, como pueden ver, aquí estoy dibujando unas estrellitas que voy a estar bordando para imitar los copos de nieve. También voy a estar pegando y cosiendo las puertas y las ventanas. Si eres nuevo por aquí, suscríbete a este canal y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Cuando termine de bordar, voy a cubrir el revés de la casita para proteger lo que he bordado. De esta forma nuestro trabajo se verá más limpio. Pueden utilizar cualquier otra tela más económica para hacerlo. Yo voy a estar utilizando el mismo paño Lenzi porque no dispongo de otra tela. Llegado a este punto podemos ya cerrar nuestra pieza y también vamos a ponerle el piso, o sea, la base de la casa. Después de haberla cosido voy a estar utilizando el cuadrado de fieltro, o sea, el cuarto cuadrado. Es de unos 3 milímetros y lo voy a estar pegando en la base interna de la casita. De esta forma le estoy dando un poco más de peso y estabilidad a la estructura. Ahora nos falta el techo de la casa. Para eso estuve utilizando un rectángulo cuyas medidas se las voy a estar dejando en la descripción del video. Como ven, marqué unos ojales a una distancia de 4 centímetros del borde. Y ustedes dirán, ¿ojales en el techo? Pues sí, quédate mirando, dame un like y comenta que en unos segundos te mostraré para qué. Y como pueden ver, en el techo también estaré pegando fieltro de 3 milímetros. Ahora bien, amigos, aquí tengo una cinta de fieltro rojo cuya medida también se las voy a dejar en la descripción del video. Y presten atención lo que voy a hacer con ella.
Como puedes ver, ya tengo hecho mi techo y ahora solo falta decorarlo. Antes de seguir con la decoración, hay que terminar con la estructura de la casa. Para eso me voy a estar ayudando de estas varitas de madera que pueden encontrar en tiendas de manualidades. Voy a marcar, cortar y pegar con silicona caliente para formar la estructura de mi casa y poder pegar el techo. Con estas cintas tan simpáticas voy a estar forrando las varitas de madera. Y a continuación también estaré pegando el techo. Y amigas, como pueden apreciar, esta es una casita estuche y vamos a estar pegando solo una parte del techo, ahí donde ven las flechas. Este es un regalo personalizado. Imagínense al niño o niña que reciba este regalo y cuando abra el techo de la casa la encuentre llena de dulces. Ya estamos casi terminando nuestra casa, pero recuérdate que hay que limpiar bien de todas las partículas que se le pegan al fieltro. Y aquí empieza la parte más divertida, que es la decoración, utilizando objetos de varios materiales. Esta es una manualidad que se puede hacer en familia junto con los pequeños de casa.